Thomas Hobbes, de nombre completo Thomas Hobbes de Malmesbury, fue un filósofo inglés que se especializó en la filosofía política. Hobbes nació el 5 de abril de 1588 en Westport, cerca de Malmesbury, y falleció el 4 de diciembre de 1679 en Denbighshire, Inglaterra. A Hobbes se le recuerda especialmente por ser considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna, y una de sus obras más destacadas se trató de Leviatán, publicado en 1651. Fue la base de la filosofía política occidental, que se centró en la teoría del contrato social. Así, en esta obra, Hobbes centra las bases de la teoría contractualista. El contrato social fue una de las obras con más repercusión a futuro, puesto que su pensamiento es la clave en el pensamiento político de la filosofía moderna. En el siglo XVII hay muchas guerras, y Hobbes se basa en su experiencia personal, considerando que el hombre es un ser malvado debido a las guerras que ve, o como lo define en su frase, Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Por eso, según Hobbes, los pasos para formar un estado son los siguientes: el estado hipotético y el estado de naturaleza. En él, el hombre es capaz de matar o ejercer actos violentos, y la guerra entre todos solo generará que no pueda existir una convivencia. Por eso se crea un pacto de supervivencia. Se renuncia a la libertad para poder vivir. Un soberano gobernará, lo que implica que Hobbes era partidario de la monarquía absoluta. El monarca nos gobierna porque el mismo hombre ha decidido esto con el pacto social. Con esto, Hobbes inicia las bases del liberalismo. Por eso, el rey puede ser limitado por los deseos del pueblo. Todos los hombres son iguales por naturaleza, que ninguno nace más inteligente que otro, sino que la inteligencia la obtenemos por experiencia. Los hombres tienen en común el hecho de menospreciar al otro y valorar los propios talentos. Por esto se da el principal problema de los hombres. El principal problema es la competencia, por lo que los bienes son limitados y por eso se desean los bienes de otros y viceversa. Esto conlleva la discordia, y esto crea un estado de guerra. Pero el temor a la muerte, con el deseo de vivir confortablemente o en sociedades, es lo que hace al hombre creer en los pactos para formar una sociedad. Todo lo anterior lo llaman el instinto de conservación, y es lo que nos lleva a crear un pacto entre nosotros, y así nace el Estado. El Estado para Hobbes es llamado Leviatán, nombre bíblico que se le dio al diablo. Es una bestia que tiene la función de ejercer violencia física sobre aquel que violente el pacto o el Estado. Y este Estado es la suma de hombres. Por eso la imagen del hombre Leviatán está conformada por muchos hombres. Por eso el Estado es el que contiene y domina todo. No es un pacto social, sino un pacto de unión, porque no nace con fines sociales, sino que surge con fines individuales, para que los hombres no choquen entre sí, y por eso es que el Estado debe velar por la seguridad de los hombres. Se llega al pacto por renuncia al propio derecho de defensa, renuncia para que el otro lo defienda, es decir, el Estado. El rey es la figura que tomaba Hobbes, que tiene el poder para limitar al individuo ejerciendo el poder. El poder político está por encima de todo. El fin del poder político es la propiedad privada. La seguridad debe preservar la unión de la multitud de los hombres que lo han elegido. La explicación del Leviatán es que el autor hace referencia al monstruo bíblico más temido para explicar y justificar la existencia de un Estado absolutista que subyuga a sus ciudadanos. El personaje del Leviatán proviene de la mitología y de las escrituras bíblicas, cuyo gobierno de la Edad Media utilizaban para justificar los gobiernos reales por la gracia de Dios. El Leviatán es un ser temible que no tiene piedad, escrúpulos ni compasión. Básicamente, el Leviatán, o gobierno, es una figura terrorífica pero necesaria, que para Hobbes sirve para hacer que predomine una cierta paz y orden, necesarias para que la civilización progrese y los individuos no amenacen ni sufran amenazas o ataques por parte de otros individuos. La parte 1 nos habla sobre el hombre. En esta parte se analiza al hombre como individuo humano, ser del conocimiento y la sabiduría. El hombre se hace y desarrolla mediante la experiencia.
experiencia que se define como la repetición de actos y vivencias que darán forma a la sociedad. Esto hará el uso de la palabra para llevar a cabo la imposición de la verdad, mediante la oratoria y el discurso político. El problema surge con los deseos mismos del hombre, debido a los impulsos materiales y pasionales de las personas. Los intereses individuales siempre se tornarán en contra de los otros, generando así un conflicto, especialmente por la búsqueda de poder y de riquezas. En este enclave se pronunció Hobbes en lo que será recordada como una de las frases más célebres de la humanidad: Homo homini lupus es. El hombre es un lobo para el hombre. Por esta razón, los pilares en la construcción de la sociedad y la ética, la moral y la justicia, serán mantenidas de esta manera. Pero para Hobbes hace falta algo más. La segunda parte nos habla del Estado como tal. Introduce un pacto de unión manipulado y elaborado por los hombres para asegurar la seguridad y la protección individual, para poder acabar así con los conflictos enfrentados por los intereses individuales. Es en el Estado donde priman las leyes morales por encima de las leyes naturales. Esto es, que hacer prevalecer los derechos colectivos versus los derechos pasionales es lo necesario. Para Hobbes, la única función del gobierno es establecer y asegurar la paz, la estabilidad en la sociedad. El autor solo defiende tres posibles modelos de gobierno: la monarquía, su preferida, la aristocracia y la democracia, en este preciso orden. Tiene preferencia por el absolutismo, porque según él se justifica el bien común donde los intereses privados y públicos son uno. El capítulo 4, o la parte 4, era el reino de oscuridad, donde Hobbes hace una clara y dura crítica a las instituciones religiosas, a la Iglesia en particular. Nombra a este capítulo Reino de Oscuridad como parte del entramado corrupto y cínico que ha tenido la Casa de Dios a lo largo de la historia de los grandes imperios, como el Imperio Romano.